Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor sea bendiciendo su vida. Gracias a Dios podemos estar nuevamente comunicados a través de este medio para estudiar la palabra del Señor. Esta mañana vamos a orar al Señor para pedir su dirección y que nos esté dando el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para poder comprender su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu provisión que tú nos entregas en cada momento, cada instante. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que son partícipes de esta clase. Seas tú bendiciendo nuestra vida a través de este estudio, el poder, Señor, entender y comprender tu palabra. Que podamos ser renovados, fortalecidos, animados, Señor, y poder entender y comprender la lección que tú tienes para nuestra vida. Te adoramos, Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre eterno. Dejamos todo en tus manos, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana continuamos estudiando la palabra del Señor, ahí en el libro de los Hechos, y hoy nos corresponde ver esta lección que titulamos Festo presenta su caso. Capítulo 25, versículo 23 al 27 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hechos capítulo 25, versículo 23 al 27. Como dice la palabra del Señor, ya pasado un día o al día siguiente, llegan allí al lugar Agripa y Berenice. Ellos llegaron allí con gran pompa y obstinación, es decir, mostrándose que eran importantes dentro del imperio. Y a la vez sus vestimentas eran ropajes reales, y ellos venían acompañados también de todas las personas que le asistían. Los tribunos y los hombres que eran prominentes de Cesarea llegaron allí también para estar en esta reunión o en esta cita que se había programado. Luego Festo hace traer a Pablo y Festo presenta el caso y presenta a Pablo delante de Agripa. Entonces, después que le han traído allí a Pablo, el Festo se dirige al rey Agripa y a todos los que estaban allí presentes. Y la petición de Festo era que pudiesen examinar, analizar a este hombre, es decir, a Pablo, porque los judíos, la multitud de los judíos, tanto de Jerusalén y como otros que habían estado allí, demandaban que Pablo muriera, que es decir, que no podía seguir viviendo. Pero Festo declara delante de Agripa que él no ha encontrado ningún motivo, ninguna prueba que pueda avalar la muerte de Pablo. Pero como Pablo, como ciudadano romano,
él había solicitado, había apelado al César, es decir, ir al César. Simplemente Festo decidió enviarlo a él. Pero se producía un problema para Festo. Él no podía mandar a un preso así como así, y decirle, bueno, te envío a este hombre que está preso, está detenido, para que tú analices el caso. No podía ser así, simplemente tenía que haber una base, tenía que haber algo que poder dar a conocer, como dice él, escribir. Yo no tengo nada que escribir al César, no encuentro ninguna prueba, ninguna cosa que pueda avalar lo que están pidiendo los judíos. Entonces, el problema, como él tenía esta confianza en Agripa, le presenta para que le puedan ayudar allí y le puedan dar a conocer lo que ellos piensan. Tenía la esperanza de que después de que fuera interrogado Pablo ante Agripa, tendría algo que escribir, es decir, algo que poder dar a conocer y acusar a Pablo. Le parecía nada razonable enviar un prisionero, como dijimos anteriormente, sin señalar en una carta cuáles eran las acusaciones que habían contra él. Entonces, ese es el motivo de esta reunión, que Agripa pueda conocer el caso y a la vez orientar y aconsejar a Festo para poder tener alguna indicación, algo que decir allí en esa notificación que iba a ser enviada al César. Entonces, en esta audiencia final, conocida como la audiencia ante Agripa, nosotros encontramos que el libro de los Hechos presenta por tercera vez lo que es la narrativa de lo que sucede en la vida de Pablo, en la conversión de Pablo, cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo. Pero encontramos aquí en esta tercera vez que se relata en el libro de los Hechos la conversión del apóstol Pablo, que hay algunos detalles que no se habían dado a conocer anteriormente, pero sí se dan a conocer en este periodo. Bien, continuamos. Hubo ahí un pequeñito problema técnico, pero continuamos con esta lección. Como decíamos entonces, en esta audiencia final, en la cual estaba presente Agripa, encontramos, lo repito, en el libro de los Hechos, que está por tercera vez este relato de la conversión de Pablo, pero en esta oportunidad vamos a darnos cuenta de algunos detalles que no están presentes o no se dieron a conocer en los otros relatos anteriores, en los dos anteriores relatos de la conversión del apóstol Pablo. Entonces vemos acá y continuamos. Vamos a ver el capítulo 26, versículo 1 al 11, que dice: entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, y si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa a cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día
y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hechos capítulo 26, versículo 1 al versículo 11. Entonces vemos aquí que Lucas está relatando este momento en el cual Pablo hace su defensa ante el rey Agripa y aquí recibe la autorización para que él pueda hablar y defenderse por sí mismo. Entonces dice la palabra que Pablo extiende su mano y comienza a dar a conocer su defensa. Primeramente, él reconoce y muestra su dicha de poder estar frente a Agripa. ¿Por qué? Porque el rey Agripa era un experto, conocedor de todas las cosas relacionadas con las costumbres y los asuntos de judíos. Es decir, Agripa conocía muy bien toda la cultura y religiosidad de los judíos. Entonces, eso le lleva a Pablo a reconocer y a declararse que está dichoso de poder defenderse ante él, porque le va a entender, le va a comprender de una mejor manera. Por lo tanto, Pablo también le solicita que tenga paciencia para poder escuchar todo su relato referente a la defensa que va a presentar delante de Agripa. En realidad, Agripa era un judío de religión, es decir, él conocía muy bien la religión, por eso se decía que era un judío de religión. Por lo tanto, se podía esperar de él que le preocuparan estas cosas, de que pudiese haber allí algo importante por todo lo que Pablo iba a decir. Y comienza Pablo primeramente señalando que todos los judíos conocían su vida, su estilo de vida. Es decir, Pablo era conocido por todos los judíos, tanto en su ciudad natal, Tarso, como también en Jerusalén. Todos los judíos sabían que Pablo había sido un fariseo, que él había vivido como un fariseo, que él había sido un perseguidor de la iglesia. Y él era muy aferrado y muy cumplidor a todo lo que enseñaba esta secta judía. Y sabemos que esta secta judía, la secta de los fariseos, era la más estricta de todas las que existían. Y vamos a ver algunos textos, algunas citas bíblicas que muestran esto que Pablo está relatando, que está diciendo, y él lo menciona en estas cartas a Corintio, a los Gálatas y también a los Filipenses. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22 dice, soy hebreo, yo también. Perdón, son hebreo, es una pregunta, son hebreo, y él responde, yo también. Ustedes son israelitas, yo también. Y lo da a conocer, dice, son descendientes de Abraham, otra pregunta, yo también. Es decir, así como ustedes son hebreos, yo lo soy. Así como ustedes son israelitas, yo también lo soy. Así como ustedes son descendientes de Abraham, yo también soy un descendiente de Abraham. Eso lo da a conocer allí en la segunda carta a los Corintios. Luego tenemos lo que le dice a los Gálatas. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces él cuando escribe a los Gálatas les recuerda
y les hace ver de dónde él había salido, quién era. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, cómo era un perseguidor de la iglesia de Dios. Y a la iglesia de los Filipenses, capítulo 3, versículo 5, él dice lo siguiente: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces podemos ver aquí que así como Pablo nunca dejó de anunciar lo que Jesucristo hizo desde el momento que se encontró con el Señor Jesús, él nunca lo ocultó, él nunca negó la obra que Cristo había realizado en su vida, pero a la vez tampoco él negó y escondió o ocultó todo lo que él había sido antes de conocer al Señor. Entonces vemos que en sus cartas él toma estos ejemplos de su vida pasada y los muestra, es decir, para él no había ningún problema en decir lo que era y tampoco había un problema en decir lo que es. ¿Y cuán importante es esto, amados hermanos? Muchas veces nosotros queremos esconder nuestro pasado. Y no estoy diciendo que debemos andarlo divulgando por todas partes. Yo era esto, y como hay algunas personas que al final se denigran tanto, sino que vemos aquí que nosotros debemos reconocer lo que éramos para no olvidar el valor de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es decir, Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, un hebreo, un judío, un fariseo, él no tiene ninguna dificultad en reconocer y decir: todos estos judíos que me acusan, todos estos judíos que están aquí frente a mí acusándome y pidiendo mi vida, simplemente ellos me conocen, ellos saben quién era. Yo hacía lo mismo que ellos hacen. Entonces Pablo puede comprender a estos judíos porque a ellos no le ha llegado la luz que le llegó a Pablo. A ellos no han querido recibir, algunos de ellos también, esa luz que alumbra la vida del hombre, que pudo alumbrar la vida de Pablo y darse cuenta. Entonces, cuán importante es nuestro pasado para no olvidar lo maravilloso y grandioso que Cristo ha hecho en nuestra vida. También no olvidar lo que Dios ha hecho desde el que conocimos al Señor hasta el día de hoy, hasta el presente, para así valorar también, comparando lo negativo de nuestra vida pecaminosa, lo negativo de nuestra vida anterior sin Cristo, y comparando con lo que hoy tenemos, nos ayuda a sostenernos en el Señor, nos ayuda a darnos cuenta quiénes éramos, qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que estábamos logrando, o qué camino estábamos siguiendo. Viene el Señor, nos saca de allí, nos transforma, nos cambia, nos da una nueva perspectiva de vida y nos gozamos en el Señor. Pero nuevamente repito, no debemos olvidar de dónde salimos, para no olvidar el valor de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. También esto sirve para poder comprender a aquellos que aún están en las tinieblas. También el no olvidar quiénes éramos nos ayuda a no llegar a caer en la arrogancia. Ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora soy diferente. No soy como tú, como vemos ahí en la oración de ese fariseo. No soy como este publicano. Yo ayuno, diezmo, hago esto otro, y todas las cosas que podamos agregarle, hoy podemos decir. He estudiado tantas cosas referente a la palabra de Dios, hoy llevo tantos años en la iglesia, soy fieles en mis diezmos,
Siempre cuando el pastor pide allí la colaboración, soy el primero o la primera en levantar la mano. También, pero que eso no sea con arrogancia, que eso no sea olvidando lo que realmente éramos. ¿Por qué ahora somos de esta forma? ¿Por qué ahora soy servicial? ¿Por qué ahora soy el primero en levantar la mano? ¿Por qué, si se me dieron las oportunidades de capacitar en la palabra del Señor, por qué lo he hecho? Simplemente no olvidando el pasado y simplemente para trabajar de una mejor forma en la obra del Señor y simplemente para poder comprender a aquellos que aún están en las tinieblas. Que esta enseñanza gloriosa pueda aferrarse a nuestra vida y saber que lo que somos, lo que hemos logrado, no es porque nosotros lo hemos logrado, sino porque Dios está con nosotros, porque Dios es el que hace la obra. Volviendo al tema de Pablo, entonces, él estaba allí, había sido llamado a juicio simplemente por la esperanza de la promesa que Dios le había hecho a los patriarcas. Es decir, la misma esperanza que tenían todos los judíos, pero que no veían el camino correcto por el cual deben ser conducidos para lograr esta esperanza que tienen de la promesa que Dios le había hecho allí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y quizás también a otros ancestros de Israel. Entonces, Pablo aquí destaca y dice, esta promesa, dijo Pablo, nuestras 12 tribus. Él se reconoce como un judío. Es decir, nuestras 12 tribus las esperaban alcanzar. Tenían esta confianza de poder llegar al destino que Dios le había dado. ¿Pero cómo? Simplemente sirviendo, adorando constantemente a Dios día y noche. Entonces, como Pablo mostraba el verdadero camino y no era concordante con el camino que los judíos creían que era el correcto, simplemente le acusaron que era digno de morir. La acusación de los judíos contra él tenía que ver con esta esperanza, la esperanza del Mesías, la esperanza de Cristo el Redentor, de Cristo el Salvador, el cual los judíos todavía no se dan cuenta, muchos de ellos, de que el camino de esta promesa, de esta esperanza que Dios le hace a los primeros padres, Abraham, Isaac, Jacob, simplemente se da en Cristo Jesús. ¿Por qué lo consideraban increíble el rey si Dios resucitaba a los muertos? ¿Por qué lo consideraría increíble el rey si Dios resucitaba a los muertos? Entonces, esto es especialmente ahora que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos. Es decir, la prueba de la resurrección estaba allí, en Cristo. En Cristo. Pablo mismo había pensado que era necesario hacer muchas cosas contra el hombre, es decir, contra la persona, la naturaleza y la autoridad de Jesús de Nazaret. Es decir, Pablo, él en muchas oportunidades, y él lo hizo al perseguir a la iglesia, pensaba que era necesario hacer muchas cosas contra el Señor Jesucristo, contra este nombre. Al decir este nombre te está refiriendo a la persona, a la naturaleza, a la autoridad del Señor Jesús. Y había él puesto a muchos de los santos, es decir, los creyentes consagrados a Dios, en las cárceles. Muchos de ellos murieron. Cuando había que matar a alguno de ellos, él había consentido con su voto contra ellos. Es decir, qué importante, amados hermanos, la vida de este hombre. Él está defendiéndose. Él está frente a una autoridad romana, pero él está mostrando lo que el Señor Jesucristo ha logrado hacer en su vida después de todo el historial que tenía él
contra el mismo Señor Jesucristo. Él había ido de sinagoga en sinagoga castigando frecuentemente a los creyentes, tratando de obligarlos a blasfemar. Es decir, negar el nombre de Jesús. En el texto griego se insinúa, sin embargo, que no logró hacer que blasfemaran. Ellos prefirieron morir antes de blasfemar. No lo logró. Pero el hecho de que no blasfemaban, tenían que pagar con su vida. Entonces, la valentía gloriosa que tiene el apóstol Pablo para reconocer y decir, esto es lo que yo hacía, pero me encuentro con Cristo y mi vida es cambiada, mi vida es transformada. Esto es lo que éramos nosotros, pero nos encontramos con Cristo y nuestra vida es transformada, es cambiada. Se había enfurecido de tal manera contra ellos que los había perseguido hasta ciudades del extranjero. Más tarde, en primera de Timoteo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, allí Pablo señalaría que había actuado ignorante de la verdad. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí tenemos otra enseñanza para nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de una forma tan fuerte contra aquellas personas que no conocen a Dios? Es cierto, nos duele en nuestro interior que blasfemen contra el Señor. Nos duelen que denigren el nombre del Señor. Todas estas corrientes que hoy en día han aparecido, todas estas ideologías contrarias a los principios de Dios, nos llevan a muchas veces a que nuestro espíritu, como dice también, y lo vimos en lecciones pasadas, se enardezca al ver el pecado, a ver la incredulidad, a ver la injusticia, a ver cómo el hombre habla mal de Dios. Pero no debería ser así. Por eso, lo repito, no debemos olvidar quiénes éramos. No debemos olvidar de dónde salimos. No debemos olvidar que nosotros también en alguna oportunidad quizás tratamos a Dios de la misma forma. Y como dice el apóstol Pablo, por ignorancia. Porque la incredulidad produce ignorancia. El hecho de que una persona no crea en Dios le hace una persona ignorante en las cosas de Dios. Puede ser muy capacitado intelectualmente, pero es ignorante, no conoce. Por eso, allí es el amor y la misericordia que tenemos que sentir por ellos. Y muchas veces quisiéramos ahí darle fuerte, y como Pablo lo hacía, perseguirlos y darle muerte, torturarlos, porque se han atrevido a hablar mal de mi Cristo. Se han atrevido, se han osado a hablar mal de Dios. Pero son almas que necesitan del amor de Cristo. ¿Y cómo van a conocer el amor de Cristo? De la forma que Pablo lo está haciendo. No olvidándose de quién era. Y destacando que siendo esa persona en la vida anterior, ahora es diferente. Porque Dios está con él. Qué lindo, qué maravillosa enseñanza. Amados hermanos, qué importante. Podríamos preguntarnos,
¿Cuántas personas no han logrado conocer a Cristo y se han perdido eternamente? Porque nosotros como cristianos nos hemos olvidado de dónde salimos. Porque nosotros como hijos de Dios nos hemos olvidado quiénes éramos. Y con alarde decimos, tenemos a Cristo, no vamos a ir al reino de los cielos. No somos como ustedes, pecadores. Pero Dios nos pide un corazón como el de Pablo. Un corazón en el cual no se olvida lo que él era. Y no tiene temor de decir, me persiguen, me quieren ver muerto, porque tengo esto otro que es mejor. Me quieren matar, porque he conocido el verdadero camino. Pero aquellos que están pidiendo la vida de Pablo todavía no encuentran el verdadero camino. Todavía no reciben la luz. Lo mismo pasa en estos tiempos, amados hermanos. Lo mismo acontece. Aquellos hombres y mujeres que están metidos en ideologías paganas, contrarias a los principios de Dios, están allí porque no han recibido la luz de Dios. Y somos nosotros los encargados de levantar esa luz que alumbre nuestra ciudad, que alumbre nuestro barrio. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia de nosotros y nos perdonaste. Nos sacaste de la ignorancia, de la incredulidad. Pero hoy en día hay muchos que todavía están así. Que podamos sentir esa misericordia y ese amor por ellos. Ellos hablan de esta manera, de esa forma, porque no han conocido a Dios. Porque fueron instruidos en una ideología que es totalmente contraria a los principios de Dios. Ellos fueron instruidos en negar la existencia de Dios. Ayúdanos, Señor, para mostrarles. Quizás muchos de ellos no van a creer, pero no podrán decir que tu iglesia nunca les mostró el camino. No podrán decir que la iglesia fue quien les condenó, porque aprendimos a amarles, porque aprendimos, Señor, a orar por ellos, a mostrarles que hay un Dios grande y poderoso, que aunque no nos olvidamos de lo que éramos, no nos olvidamos de dónde salimos, de dónde nos sacaste, pero tampoco dejamos de predicar y denunciar lo hermoso y maravilloso que tú has hecho en nuestra vida, Señor. No cesaremos de publicar y anunciar las grandezas y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh Jesús amado, oh Jesús eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que son parte de esta clase. La gloria, la honra y la alabanza para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones.